Yo quiero comenzar con una analogía entre nuestra moralidad personal y nuestro idioma materno. Cada persona tiene un idioma materno. Ninguno de nosotros sabemos cuándo y cómo aprendimos esta moralidad, pero todos estamos convencidos que tenemos un idioma materno. Utilizamos este idioma cada día. Me acuerdo, mi madre tenía un hermano que estaba casi 20 años más grande que ella, que se fue a los Estados Unidos en 1929. Cada cuarto año él visitó a mi madre y mi familia en Noruega. Y para mí, como niño, o tenía 12, 13 años, me fasciné escuchar que mi tío hablaba el idioma materno de mi madre de 1929, mientras mi madre hablaba la misma idioma materna de 63, de 78, de 84. Quiere decir, los idiomas tienen un desafío lento. También nuestro idioma materno. Yo viví 5 años en Francia. Era un shock para mí experimentar que también era posible que mi idioma materno se fragmentó. Todos los idiomas son dinámicos y también nuestro idioma materno. ¿Por qué yo comienzo con esa referencia a nuestro idioma materno? Cada uno de nosotros tenemos también una moralidad materna. Por ejemplo, un grupo de niños que juegan. Uno de los niños comienzan a llorar y tú intervienes. Y uno de los otros dice, no era mía culpa. O si haces una distribución de caramelas o chocolate entre un grupo de niños. Si tú das un poquito más a uno o dos o tres otros van a decir, no es justo, es injusto. Niños comienzan a utilizar conceptos morales muy temprano en su vida. ¿De dónde viene? Es un misterio, dijo Platón. Noam Chomsky hizo por la primera vez esta referencia entre nuestro idioma materno y nuestra moralidad materna. Yo estudié matemática por 2 años, antes de comenzar la medicina en teología. En el aula con el profesor de matemática hubo una asimetría fuerte. Él o ella sabía muchísimo más que nosotros. Cuando yo enseño a alumnos en bioética, yo enseño personas que moralmente son competentes como yo. Yo como profesor de bioética no tengo más competencia de tomar decisiones morales. ¿Por qué? Porque cada uno practica su moralidad materna. Y para mí este es interesante del enfoque didáctico. Cuando enseñamos la bioética o la ética en general, ¿qué enseñamos? Principios, la historia de la ética, teorías, o tenemos que tener una ambición más adelante. Y yo utilizo esta metáfora
de Platón y Aristóteles es de producir una forma de catarsis, una forma de purificación, o provocar en cada uno de dialogar con su mismo sobre las cosas que él o ella escuchan en el aula con el profesor de bioética y su moralidad materna. Y yo creo que cada ser humano tiene una moralidad materna y ya acá tenemos un base en común. Hubo un milagro en 2005 cuando 192 naciones adoptaron la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Y la declaración es históricamente el primer documento que relaciona la bioética con los derechos humanos, pero también es el primer documento normativo donde todos los miembros estados de las Naciones Unidas dijeron: acá tenemos un documento normativo que podemos adoptar en común. Para mí este documento es exactamente por esta razón tan importante, el hecho que el Corea Norte, Tuvalu, Argentina, Noruega, Norteamérica y todos los otros países dijeron: acá tenemos un basis. Sí, cuando los periodistas o otra gente preguntaron a Schweitzer: ¿por qué fuiste a África? ¿Saben cuál era su respuesta? Para to heal, pagar por los horrores que hicieron los países europeos contra las poblaciones en África. Desde su infancia, él sufrió del hecho que nació en una familia con recursos artísticos, recursos intelectuales, platas. Y para Schweitzer este era insoportable. ¿Por qué yo? Porque yo tenía tan buena suerte, mientras mis amigos en la escuela son pobres, no tienen la posibilidad de tocar un instrumento, no tienen, sus padres no tienen plata para comprar un sobre todo contra el frío en el invierno, etc. Él sufrió de todas estas cosas y él insistió. Esta es la radicalidad de su ética. Cada ser humano tiene el mismo valor, pero su ética era muchísimo más radical, porque cada vida tiene moralmente el mismo valor. Porque tenemos cualquier cosa en común. Cada vida quiere vivir. Cada vida quiere sobrevivir. ¿Por qué nosotros, seres humanos, ponemos nosotros en la lista más alta, en la lista de prioridad? No existe ninguna justificación moral por este modo de priorizar. Y para mí me fasciné desde infancia esta radicalidad de su ética.
Sí. Este concepto, este principio, me fasciné desde, yo creo, 1992. Me acuerdo que yo fui invitado en un congreso en México en 1993 y tuve que dar una ponencia breve sobre este concepto. Y desde este congreso yo estuve fascinado de este principio y fui invitado a participar en un proyecto europeo, en hecho el primer proyecto de ética de la ética que fue funded, Sí, sostenido, pagado. pagado de la Comisión Europea, que era sobre los principios fundamentales de la bioética. Y en este proyecto, que era un proyecto contra de la ética biomedicina de Beecham Childers y los 4 principios de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia y justicia. Y en este proyecto decidimos, vamos a buscar si hay otros principios más importantes. Uno de estos principios era el principio de vulnerabilidad. Otro era dignidad. La tercera era integridad. Y la cuarta, autonomía. Y en este proyecto argumentamos también que el principio más básico de estos 4 principios es el principio de vulnerabilidad. ¿Por qué? El ser humano es probablemente el ser vivo más inteligente en este planeta. Pero el paradoja es también que el ser humano es el ser vivo más vulnerable en este planeta. En el significado que, por ejemplo, yo nací en una granja. No, mis padres eran granjeros. Me fascinó ver cuando una vaca paría que el niño pudo caminar, el ternero pudo caminar 30 minutos después. Mientras nosotros somos completamente dependientes de los padres, no hasta 30 minutos, no hasta 3 horas, no hasta 1 año. Somos, según las leyes en casi todos los países, somos niños hasta 18 años. Y muchos de nosotros también, más tarde en la vida, somos completamente dependientes del ayuda, del apoyo de los otros. Somos frágiles. Este es una condición de nosotros. Pero este no es solo una fragilidad en el significado negativo. Miquel Cotó, que es un bioeticista chileno, utilizó la metáfora de un vaso chino. Es muy caro, muy frágil. Y exactamente por esta fragilidad, este vaso tiene valor. Esta es la primera dimensión del principio de vulnerabilidad. Y que da que cada ser humano necesita protección. Pero hay también una otra dimensión de vulnerabilidad,
es de estar vulnerada. Por ejemplo, hoy viven millones de niños en la calle. Niños como niños necesitan ayuda, apoyo, cuidado, amor. Niños que viven en la calle son seres humanos vulnerados. Quiere decir, es una dimensión de la vulnerabilidad que requieren otras formas de protección. En mi ponencia hoy a la tarde yo voy a desarrollar dos diferentes modos de pensar sobre vulnerabilidad. En este proyecto europeo decimos que el principio de vulnerabilidad es ontológicamente antes de los otros principios, porque vulnerabilidad es un parte ontológico de los seres humanos. Todas las personas tenemos una moralidad materna que está en íntima relación con el idioma materno. Esta puede ser la base para pensar alguna noción mínima de ética universal. La bioética como disciplina genera muchos desafíos. Por ejemplo, la pregunta sobre lo que es necesario enseñar, los principios, la historia de la ética, las teorías. La propuesta de Solbak es provocar diálogos internos para que las personas puedan pensar su propia moralidad materna, confrontando con otras tradiciones y con la experiencia de vulnerabilidad humana y los derechos humanos. En 2005, 192 naciones adoptaron la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Fue el primer documento que relaciona la bioética con los derechos humanos. Es el primer documento normativo que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron. El médico, filósofo, teólogo y Premio Nobel de la Paz Albert Schweitzer sostiene que todas las vidas tienen moralmente el mismo valor. Afirma que no existe ninguna justificación moral para priorizar la vida humana por sobre otras vidas, porque todos los seres vivos queremos sobrevivir. En esto consiste la radicalidad de su ética. La vulnerabilidad es uno de los principios fundamentales de la bioética, como lo son también la dignidad, la integridad y la autonomía. La vulnerabilidad es un principio básico por excelencia, porque el ser humano es un ser inteligente y por eso es consciente de su vulnerabilidad y de la vulnerabilidad de los demás seres. Los seres humanos somos frágiles. Necesitamos protección, ayuda y apoyo durante toda nuestra vida. Otra dimensión de vulnerabilidad es cuando dicha condición ya fue afectada, o sea, la condición de estar vulnerado. Las niñas y niños que viven en la calle, quienes no reciben atención adecuada o sufren la falta de sus derechos fundamentales, son seres humanos que están vulnerados.